Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Es una bendición estar siempre delante del Señor y podernos reunir para poder estudiar la palabra bendita de nuestro Dios. Amén, Señor. En esta mañana, queridos hermanos, vamos a, en primer lugar, hablar con nuestro Dios. Lo primero que tenemos que hacer es pedirle a Dios en oración. Oremos, por favor. Amado Dios, Señor, Padre bendito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, clamamos Sí, la bendición, Señor, de tu palabra. Esta palabra, Señor, que nos instruye, Señor, que podemos aprender y podemos también, Señor, Dios mío, desarrollarnos para nuestra vida espiritual. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te encomendamos a ti, Señor. Gracias, Padre. Amén, amén. Amén, Señor. Amén, mis hermanos. Estamos estudiando Apocalipsis hemos visto en el capítulo 7, la última parte que vimos de este capítulo es la visión acerca de los gentiles que serán salvos durante la gran tribulación. Hemos visto de que estas personas, una gran multitud aparece y estas personas son las que salieron de la gran tribulación y han lavado, dice el verso 14, han lavado sus ropas, las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Pero por eso están delante del trono de Dios y le sirven cada día. Cuando nos muestra esto, hermanos, es algo muy interesante que veamos. Nosotros, hermanos, fuimos también salvos por el Señor, por la palabra de nuestro Dios. Y nosotros experimentamos el bautismo en nuestro cuerpo. Nosotros nacimos de nuevo, fuimos bautizados. Aquí nos habla, la palabra de Dios nos muestra de que estas personas son lavadas, lavan su ropa, dice, en la sangre del Cordero. Esto nos dice con toda claridad de que ellos serán salvos para la eternidad mediante el arrepentimiento, pero no han experimentado el bautismo del Espíritu Santo en el momento de su conversión, sino que posteriormente ellos están aprendiendo y están conociendo que Dios les da la oportunidad para ser salvos para la eternidad mediante el arrepentimiento y la conversión. Han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Una cosa importante es que llama la atención es que nos habla de que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. O sea, tuvieron que entregar su vida como ofrenda para que ellos sean parte de ese pueblo que va a ser para la eternidad. Entonces eso es lo que quería mencionarles y decirles, ¿no? Porque ya en el capítulo 6:11 habíamos visto, en el capítulo 6, veamos un momentito el versículo 11, cuando las almas fueron mártires por la palabra del Señor, el Señor les dijo claramente, se les dieron vestiduras blancas, dice, y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Aquí en este pasaje del capítulo 7, a partir del versículo 14, vemos de que esto se cumple. Ahora ya habían alcanzado el número de los mártires y estaba lleno de ellos el trono de Dios y del Cordero, y alaban al Padre y le bendicen. El Cordero está en medio del trono, Él los va a pastorear y los va a guiar a fuentes de agua de vida. Qué interesante. Yo creo que es una conclusión clara de que muchas personas serán salvas todavía en medio de la gran tribulación. Serán salvas, pero para la eternidad. No conformarán en ese momento, no serán parte de la iglesia, porque la iglesia estará en las bodas del Cordero. Ya entrando al capítulo 8,
vemos algo muy interesante. Nos habla de que se abrió el séptimo sello. Cuando se abrió, dice, el séptimo sello, capítulo 8 de Apocalipsis, cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y se les dieron, vamos a leer unos pasajes más. ¿No? Se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi, dice, a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Estamos viendo hasta el versículo 5. Entonces la palabra de Dios es interesante. 6 sellos ya fueron abiertos, ¿no? Ahora vemos que se abre el séptimo sello. El séptimo sello, al séptimo sello proceden 7 trompetas, ¿no? 7 trompetas. Y más tarde las 7 copas de la ira de Dios. O sea, ya es quizás un preámbulo para decirnos de que los juicios de Dios van a continuar. Pero dice que se hizo un silencio como por media hora. O sea, Dios todavía tiene misericordia de la humanidad. Ese silencio es como cuando alguien dice, a ver, vamos a tener un minuto de silencio. Nadie hable, nadie diga nada. Todos callen, escuchen. Y se toca quizás hasta una trompeta o algo. O una voz dice, silencio, cállense. Entonces proceden, una vez abierto el sello, el séptimo sello, van a proceder 7 trompetas, más tarde 7 copas de ira. Los israelitas tuvieron que marchar. Miren qué interesante. ¿Usted se acuerda cuando Josué iba a tomar Jericó? Aquellas murallas de Jericó. Tuvieron que marchar alrededor de Jericó una vez al día durante 6 días. 6 días caminaban. Y el séptimo día 7 veces. Esto es como una figura de que nos dice 6 días, 6 sellos pasaron. El séptimo sello, para el séptimo sello hubo una pausa. Tuvieron que marchar 7 veces. Las siete trompetas que se tocarán, ¿no? Y cayeron, en esa oportunidad, cayeron las murallas de Jericó. Dios hace una prórroga. Es interesante lo que nos muestra. Ese silencio por media hora. Hace una prórroga al periodo de juicio para dar plazo a los hombres por si todavía quieran arrepentirse. Miren qué cosa. La misericordia de Dios es muy grande, hermanos. A ver, vayamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 de Pedro 3, 9. Lo que dice la palabra del Señor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios todavía
Dice, a ver, deténganse un momento, hagan un silencio. Y ese silencio es precisamente para acercarnos a Dios, para que la gente todavía se acerque a Dios. Yo creo que al decirnos esto, al decirnos este silencio, nos está diciendo, entiendan ustedes, ustedes que todavía son la iglesia, ustedes que todavía no han ido a las bodas del Cordero, ustedes que todavía están aprendiendo, están conociendo la palabra del Señor, ¿no? En ese tiempo, en ese silencio, conságrense, busquen a Dios, prepárense, porque lo que va a acontecer a la tierra es algo terrible, es algo tremendo, los juicios que van a venir. Como por media hora, ¿no? Eso llama la atención, como por media hora. ¿Cuánto será en el tiempo del Señor? Porque tal vez no es tanto, digamos, media hora, son 30 minutos, no pasa nada, ¿no? ¿Cuánto será el silencio en el Señor? ¿Cuánto Dios todavía espera que los hombres tengamos la oportunidad de arrepentirnos, de volvernos a Dios? Hay mucha gente que en ese tiempo tiene el corazón duro. Dice, no, estoy bien nomás, no tengo necesidad de ir a la iglesia, ¿para qué voy a ir? La gran tribulación dura 7 años, hermanos. 7 años que va a ser de juicios para la humanidad, de juicios para los que no quisieron nada con Dios. Al abrirse el séptimo sello, Dios todavía nos da, quizás podemos decir, un tiempo más. A ver si alguien todavía dice, Señor, yo necesito. Porque dice, en Génesis hay un pasaje que llama la atención. Cuando el Señor habló a Noé y le dijo, pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra. Pasados 7 días. Miren, la palabra de Dios nos habla de 7. Y el número 7 es el número perfecto de Dios. Dios todavía tiene paciencia y nos muestra. Y precisamente en este séptimo sello, Dios nos está diciendo, hay todavía un tiempo para que ustedes conozcan y se arrepientan. Y puedan recién comprender que estos juicios que vienen van a ser algo tremendos y fuertes para la humanidad. La apertura del séptimo sello tiene consecuencias terribles. Pero hay un silencio antes de que se abran estos sellos, o se abre este sello, perdón, y se toquen las trompetas. Hay un silencio de aproximadamente media hora. Cuando fue abierto el primer sello, había una voz que decía, ven, decía al primer sello, cuando apareció el primer jinete. Es como también decir, adelante, a ver, haz lo que tienes que hacer. Lo mismo sucedió con el segundo y tercer y cuarto sello. Al abrirse el quinto sello, se escuchó el clamor de las almas de los mártires. En el sexto sello desencadenó un impresionante espanto en el cielo. El cosmos fue movido. Entonces, vemos, hermanos, de que realmente Dios es muy grande en su misericordia. Pero al abrir el séptimo sello, ya no hay ninguna voz, hay un silencio. Ya nadie da órdenes a los jinetes, nadie dice esto va a suceder, se va a sellar a 144,000, no dice nada, sino que hay un silencio. Todavía Dios nos da la oportunidad, todos nosotros, queridos hermanos. Si en esta mañana tú estás escuchando y eres cristiano, el Señor te dice, conságrate. Amén. Si no quieres quedarte. Conságrate si no quieres entender todas estas cosas que van a suceder.
Cuando se habla de este silencio, muchos quedan, quizás se da intranquilidad. ¿Sí? ¿Por qué este silencio? ¿Qué pasó? Cuando los 144,000 fueron sellados, hubo también una interrupción. No hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios, dice el pasaje. Capítulo 7, versículo 3. Pero en el capítulo 8, media hora de silencio. La palabra nos dice en el libro de los Salmos 46:10. A ver, veamos el Salmo 46, el libro de los Salmos. Aleluya. Salmo 46. Gloria a Dios, ¿verdad? Dios es grande, misericordia. Por eso todavía tenemos tiempo. Y por eso a veces nuestra actitud, nuestro corazón no está dispuesto todavía. Estad quietos, dice, y conoced que yo soy Dios, dice el verso 10, la primera parte. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Hay quietud en tu corazón? ¿Reconoces el poderío de Dios? Nos está diciendo a todos. Me lo dice a mí y nos dice a todos, queridos hermanos. Estad quietos. ¿No? Estad quietos. Ay, Señor. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice. Oh Señor, Dios mío. Yo creo que el Señor nos revela su carácter en esta media hora. Hay un silencio reverente. Y yo creo que nosotros también tenemos que tener un silencio reverente. En ese silencio tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Esta pausa divina concierne a todos los seres vivientes, a todos los ángeles, a los santos. En Israel, miren, hay una nota en realidad de la actividad del pueblo de Israel. En Israel conmemoran cada año el Día de los Muertos en la guerra. O sea, recuerdan a los muertos que murieron en la guerra. En esa conmemoración no se oyen sirenas. Hay un minuto de silencio. Todo se detiene. El tráfico, los automóviles, detienen sus coches, bajan de sus vehículos. La gente en ese instante tiene que bajar de su vehículo y ponerse de pie, sin moverse. Ese minuto es impresionante de ser muy largo. La palabra de Dios nos informa acerca de esto. Hay un silencio, como decirte, de media hora. Y dice el verso 2, miren, volviendo a Apocalipsis capítulo 2. Y vi, dice, a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, después de ese silencio, después de ese tiempo, ya se ve a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Por eso se dice de que el séptimo sello es la apertura a las 7 trompetas. Por eso el silencio. Por eso, a ver, atiendan, tengan cuidado. Qué tremendo, hermanos. Y se les dieron 7 trompetas. Estaban en pie delante de Dios. Así como les comentaba, de que en Israel cuando hay ese tiempo de conmemorar el Día de los Muertos,
Las personas se bajan de la movilidad que tienen, de los automóviles y se ponen, quedan en pie sin moverse. Yo creo que también así nosotros tenemos que estar atentos a lo que Dios nos está diciendo en esta mañana. Oh Señor, ¿quiénes son estos siete ángeles? Son arcángeles. Arcángeles, los más sublimes seres creados, que tienen las trompetas. También aquí se nos habla, podemos recordar de que hay príncipes entre los ángeles. El ángel Miguel es uno de los principales soberanos de los ángeles. El ángel Gabriel es otro ángel que es príncipe entre los ángeles. Los siete ángeles que están delante de Dios como siervos inmediatos tienen en su poder las trompetas. Eso nos indica que los ángeles intervienen siempre a las órdenes de Dios. Dios les da las órdenes. Los ángeles ejecutan las sentencias que Dios da, los juicios que Dios da. A los siete ángeles se les dieron siete trompetas. La Biblia nos menciona acerca de las trompetas en muchos pasajes de la palabra del Señor. Cuando Moisés subió al monte de Sinaí, cuando iba a decir, se escuchó una trompeta fuerte. Pero no es comparado con estas trompetas que tocarán estos ángeles. Estas trompetas son de juicio a la humanidad que queda, a la humanidad que estará todavía en esta tierra, porque acontecerán muchas cosas. Estas trompetas son señales proféticas de las trompetas celestiales. Entonces eso es algo tremendo lo que se menciona aquí. Sigamos haciendo lectura. El verso 3 dice, otro ángel vino y entonces se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Se paró, dice, ante el altar. Otro ángel se manifiesta con dignidad, como un sumo sacerdote. Y se paró, dice, ante el altar de oro que quemaba el incienso, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. O sea, ¿qué es el incienso? Son las oraciones de todos nosotros los cristianos que elevamos al Señor. Y Dios dice que escucha las oraciones de los que están en comunión con Dios, de los que tienen conciencia de lo que es Dios. Dios puede escuchar esas oraciones. Oh Señor, ¿quién sería este ángel? Este otro ángel. Solamente nuestro sumo sacerdote puede presentar las oraciones de los cristianos, nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que este ángel es nuestro Señor Jesucristo otra vez. Como dice en el capítulo 7, hacíamos lectura de un pasaje en el versículo 2, dice 7:2, a ver, recordemos un momentito. Y vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar.
y decía, no hagas daño, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. De la misma manera, este ángel aparece para tomar, dice, el incensario y presentarlo al Creador, mostrarle las oraciones de los santos y añadir lo que él también tuvo que compartir, ese incienso. Y lo llenó de fuego del altar, dice, y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces, y relámpagos y terremotos. Son las oraciones de todos los santos en todas las épocas, que tienen doble efecto. El efecto ante Dios como un olor agradable, y un efecto sobre la tierra con juicios. Las oraciones de los santos, hermanos, las oraciones que hacemos y que hizo nuestro Señor Jesucristo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Llama la atención, hermanos. Cuando nuestro Señor dijo esa oración, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor estaba diciendo, no saben que van a venir juicios terribles a la humanidad, porque esta humanidad no ha entendido la misericordia de Dios. Para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Hay mucho incienso. Debemos entender el oficio del mediador. ¿Quién es el mediador? Nuestro Señor Jesucristo. Hay un solo mediador, dice, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el mediador. No hay otro mediador. Así que tiene que quedar claro eso en nosotros, hermanos. Llena el incensario de fuego del altar. Oh, Señor, Dios mío, yo creo que el Señor nos muestra, hermanos, de que tengamos mucho cuidado con lo que entendemos y comprendemos de la palabra del Señor. El propósito de este incienso es añadir a las oraciones de todos los santos la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Este ángel que aparece, hermanos, es para mostrarnos que todavía Dios tiene mucha misericordia. Oh, Santo Dios. Cuando hacemos lectura de la palabra de Dios al modelo de la oración, venga tu reino, Señor. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Estamos quizás haciendo la oración de decirle, Señor, estas son las cosas que queremos. Y aquel ángel dice, tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Hermanos, por las oraciones, por todo el clamor que hicimos, Dios un día también mostrará su misericordia y también mostrará los juicios. Por eso, hermanos, es importante que usted y yo veamos todo esto. En el versículo 6, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Hermanos, vamos a quedar aquí. Con este versículo. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Los ángeles tocarán. Tocarán para mostrarnos los juicios que van a venir sobre la tierra.
En nuestra próxima reunión estaremos aprendiendo esto, estaremos viendo, pero hemos llegado a comprender de que hubo un silencio. Todavía hubo el tiempo que Dios nos da. A nosotros, los cristianos que vivimos en este tiempo, que conformamos la iglesia del Señor, nos está hablando. Hay media hora de silencio. Acérquense a Dios. Busquen a Dios mientras haya tiempo. Amén. Amén. Eso es lo que Dios nos está diciendo, hermanos. A todos, a todas las personas, a toda la humanidad. A los que no están con el Señor, quizá en este tiempo les dice, aprovechen. Hay una media hora de silencio. Como media hora de silencio. Se hizo un silencio como media hora. ¿Cuánto será ese tiempo? Que todavía Dios tiene mucha misericordia. Vamos a dar gracias a Dios, por favor. Demos gracias a Dios, Señor, Padre bendito. Tú nos hablas, tú nos muestras, Señor, de que nos tengamos ese tiempo todavía para arrepentirnos, para buscarte a ti, para consagrarnos. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos ministras y nos enseñas y nos dices, todavía hay tiempo para arrepentirse, para buscar, para consagrarse, para tener esa comunión con Dios. Dios escucha la oración de los que están en comunión con el Padre, que están en comunión con Dios. Si no estamos en comunión, ¿qué podemos pedir a nuestro Dios? Por eso, hermanos, en el nombre de nuestro Señor, oremos a Dios, clamemos a Dios, mientras podemos decirle, Señor, perdónanos. Oh Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios. Toda la bendición, Señor, para ti, Señor, y también para nuestros hermanos. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Amén.